tal, queridos hermanos y hermanas? Sean bienvenidos una vez más a esta noche, a este Revive, en donde, como siempre decimos, revivimos lo que Dios nos habla el día domingo. Siempre hemos dicho que recordar lo que Dios dice en su palabra es un beneficio para nosotros. La Biblia dice que aquellos que perseveran en la palabra son tremendamente bendecidos, son doblemente bendecidos. Así que es genial poder conectarnos, poder estar juntos, poder recordar y perseverar en la palabra, poder remojar la palabra que Dios nos habla cada domingo. Ustedes saben, estamos hablando acerca de raíces, ¿cierto? Si nuestras raíces son profundas, son sanas y están en el lugar correcto, el fruto va a ser inevitable. Y nuestro texto base ha sido Colosenses 2, 6 y 7, que dice que así como aprendimos del Señor Jesucristo, así andemos en Él, enraizados y edificados en Él. Así que tiene este sentido, esta visión, ¿no? De enraizarnos más y más en Jesús, ir más profundo a su corazón, porque solo entonces vamos a poder dar fruto. Y este domingo estuvimos hablando acerca del servicio. Y bueno, siempre es maravilloso poder hablar del servicio, ¿no? Y vimos cosas maravillosas, cosas tremendas. Y esta noche está con nosotros una pareja muy especial. Quizás ustedes ya la han visto, la están viendo en la pantalla o la han visto en la pantalla. Son personas que aman servir. Bueno, los conocemos hace muchos años, nos conocemos hace muchos años. Y yo doy testimonio de que son personas que aman el servicio. Y ellos van a compartir todo lo que Dios les ha enseñado, todo lo que han aprendido, lo que han experimentado a lo largo de los años respecto de esto, de servir, de poner sus vidas y todo lo que Dios nos ha dado al servicio de su reino. Ahí ustedes los tienen, ellos son Nacho e Ingrid. Bienvenidos chiquillos, Nachito, Ingrid. Hola, pastor, ¿cómo está? Muchas gracias por Bien. Ingridcita, qué gusto de saludarte. la honra, un ¿Todo placer. bien? Sí, Sí, bien, que se sea Dios ahí dándole. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias por aceptar la invitación de, de compartir lo que el Señor les ha hablado, ¿no? Lo que han aprendido, lo que hemos aprendido a lo largo del tiempo respecto del servicio. Y tengamos un momento de oración, ¿les parece? Ya hemos orado antes, pero vamos a orar igual ahora para que el Señor dirija este tiempo de conversación. Sí, Señor precioso, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En verdad no hay nadie como tú. Y yo te doy gracias, Señor, por la posibilidad de compartir con mis queridos hermanos y hermanas lo que dice tu palabra, Señor, de mirar tu perfecta ley. Señor, sabemos que hay bendición, hay recompensa para aquellos que miran en tu perfecta ley. Y gracias porque en esta noche podemos estar con Nachito, con Ingrisita. Gracias, Señor, por todo lo que ellos han invertido en nuestra iglesia, por su corazón, por su pasión. Y bendícenos ahora, encomendamos este tiempo en tus manos. Precioso Espíritu Santo, muévete con total libertad. Guíanos, Señor. Obra en nosotros como expositores y obra también en el corazón de mis hermanos y hermanas como receptores de esto. Gracias, Señor. Te damos toda la honra y la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Me gustaría primero hacer un pequeño resumen de lo que compartimos el domingo. Bueno, dijimos, una de las cosas que planteamos es que el domingo antes pasado, cuando hablamos del evangelismo, no sé si ustedes se acuerdan, dijimos que hay un principio en el reino que es cuando pensamos demasiado en nosotros, nuestra salud se resiente, ¿cierto? Y eso parece contradictorio, porque uno dice, mientras más me preocupo por estar bien, estoy peor. Entonces, por eso necesitamos alzar nuestra mirada, cruzar nuestras fronteras y poder alcanzar a otros con el amor de Dios. Y lo mismo pasa con el servicio. Y dijimos que el servicio es básicamente identificar la necesidad que tienen otros y buscar cubrir esa necesidad. Es trabajar para cubrir esa necesidad. Dijimos también
que el ejemplo por naturaleza, el ejemplo por excelencia de servicio es el Señor Jesús. Y esto, chiquillos, si quieren también pueden ayudarme a comentar esto, porque esto para mí es genial. Yo les voy a decir que esto a mí me llega mucho, porque el Señor Jesús cuando habla de sí mismo, cuando dice, cuando habla de su propósito al venir a la tierra, Él dice, yo he venido a servir, no he venido a que me sirvan, sino a servir y poner mi vida en rescate por muchos. Y eso es genial porque el contexto, ellos están discutiendo respecto de quién es el mayor entre ellos como grupo de los 12, y Jesús utiliza esa discusión para mostrarles este principio en el reino. El más importante es el que sirva a los demás. En el mundo, el más importante es aquel a quien más personas sirven. Pero él dice, no, en el reino es otra cosa. El más importante es el que sirve a todos los demás y yo voy a mostrarles ese principio con mi vida. Yo vine a servir y no a ser servido y a dar mi vida en rescate por muchos. Eso es muy heavy, cómo Jesús se presenta a sí mismo, chiquillos, como siervo. Y a veces tan humano, ¿sí o no? Es tan humano tratar de escalar posiciones cuando hay falta de identidad en nosotros, de ser notorio. Y Jesús dice, no, de eso no se trata. Lo más importante en el reino es servir a otros. Eso es heavy, ¿no? Sí. ¿Qué piensan ustedes? Sí, es súper heavy porque uno muchas veces lo relaciona también con el trabajo. Por ejemplo, cuando uno tiene un jefe, sobre todo que no es cristiano, es como todos le sirven a él. Y la mayoría es como todos trabajando para una persona y tú ves que esa persona nunca como que sirve a los demás. En cambio, en el reino de Dios es todo lo contrario. O sea, el que es mayor tiene que servir a los demás. Y muchas veces uno se ve confrontado en eso, sobre todo cuando estás inmerso como en el trabajo, en la vida secular, y es como, wow, y cómo tú también poder aplicarlo en tu trabajo, porque tú de cierta manera igual tienes de repente personas que son menos que tú. Wow. Y eso te confronta día a día. Y lo otro es que mientras más personas en cierta forma te sirvan, o sea, o tengas más personas a cargo, mientras más te reconozcan, te da más estatus. O sea, el que tiene más gente a cargo es el que es más importante. O sea, mientras más me obedezcan, soy más importante. Sí, se fijan cómo el Señor pone, pero así de cabeza, los cánones del mundo. Uy, increíble. Y cómo el Señor dice que el servicio es el valor más importante en el reino. O sea, Jesús viene a reflejar, no es solo Jesús, Él viene a reflejar al Padre y el Espíritu Santo, ¿no? Y la grandeza de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es cómo nos sirven todos los días, todas las mañanas, con lo que produce la tierra, con el aire, con todo. Él sirve a la humanidad. Es muy heavy. Sí, yo he pensado también esto del servicio tiene mucho que ver con la honra. Cuando tú ves a las personas superiores a ti, como dice también en la Biblia, que Jesús dice que nosotros tenemos que ver a los demás como superiores a uno honra. Y siempre cuando está la honra es querer el bien de la otra persona, independiente de lo que sea. Puede ser algo muy increíble o algo muy chiquitito, pero la honra está muy ligada con el servicio y con el amor al prójimo, como amar a los demás. Qué bueno eso. Qué bueno que eso que dice Ingrid. ¿Sabes por qué? Porque el domingo hablamos de eso también. Jesús, a ver, primero él sirvió toda su vida y nosotros tenemos, lo dijimos el domingo, tenemos en nuestra retina las grandes cosas que hizo Jesús. Resucitó muertos, calmó la tempestad, alimentó a los 5.000. Pero Jesús sirvió desayuno. Jesús atendió a niños. Eso que dices tú, la honra, a niños. Hasta los discípulos diciendo, oh, dejen tranquilo, ¿cómo molestan con estas cosas al Señor? Y él dice, no. Jesús, a las mujeres, sí, en a la este tiempo samaritana. no eran como, no tenían el valor que realmente deberían de tener, y Jesús
honró a muchas mujeres cuando la mujer que iban a apedrear, Sí. siempre fue como honrando su ser, su persona. Oh, wow. No, La otra es, a mí me desafía mucho, creo que a todos nosotros nos desafía mucho esto del servicio. Bueno, hablamos primero de eso, del ejemplo de Jesús, cómo Él sirvió, y después hablamos del desafío que nosotros tenemos, porque Dios, Él quiere que nosotros sigamos su ejemplo, ¿no? Entonces, y Él nos mostraba diferentes, o sea, vimos en la palabra diferentes maneras en que Él nos desafió a poder seguir su ejemplo, ¿no? No es solamente que Él es el siervo, sino que nosotros también somos llamados a ser siervos. Y vimos un pasaje, no sé si nuestros hermanos que nos ven se acordarán, vimos un pasaje que está en Mateo 25, del 14 al 30, y así resumiéndolo, tiene que ver con esta parábola que cuenta el Señor Jesús de este hombre que tiene mucho poder y que cierto se iba a ir a hacer un viaje, entonces llama a 3 de sus siervos y le entrega los bienes que son de él, no los bienes de los siervos, sino que le entrega riquezas. A uno le dio 5.000 monedas, a otro le dio 2.000 y a otro solo 1.000 y se fue. Y entonces dice Jesús, pasado muchos años, vuelve otra vez este señor y arregla cuenta con sus siervos. Y entonces el que tenía 5.000 le dice, Señor, me diste 5.000 y aquí están las otras 5.000. Y entonces el Señor, dice Jesús, le dice, oh siervo, fuiste tan fiel y te voy a poner sobre mucho. Ven y gózate con tu Señor. Viene el otro, que le había dado 2.000 y le dice, Señor, aquí están las 2.000 que me diste y aquí están las otras 2.000. Y el Señor dice lo mismo, pero el que tenía 1.000 dice que escondió lo que su Señor le había dado, lo enterró. Entonces le dice, Señor, yo sabía que tú eras un hombre severo, tuve miedo y escondí lo que me diste. Aquí está, Señor. Y el Señor, dice Jesús, que fue súper severo efectivamente con él, no aceptó sus excusas, sino que le dice, eres un siervo malo y perezoso, porque si sabías que yo soy un hombre severo, ¿por qué no lo pusiste por último en el banco? Y lo que me llama más la atención es que dice, quítenle lo que le di y dénselo al que tiene 10.000, porque al que tiene le será dado más, y al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Entonces, wow, eso es como súper desafiante respecto del servicio. Y hay algunos principios que yo compartí esa vez y se los quiero ir enunciando y lo podemos ir conversando, porque después tengo algunas preguntas que quiero hacerle, ¿ya? Bueno, los principios que planteé son 3 lecciones, 3 grandes lecciones, y la primera de ellas es que Dios nos ha confiado riquezas. Creo que eso es súper sencillo, súper como simple, ¿no? Dios nos ha confiado riqueza. Todos los siervos, este Señor le asignó riquezas, aunque algunos fueron más que otros, ninguno de los 3 pudo decir que no tenía nada, le entregó riqueza. Y lo mismo pasa con nosotros, nosotros también tenemos riquezas. Tenemos como la tendencia a creer de que como que no tenemos. Algo en nosotros, hay como una mentira del enemigo, ¿no es cierto? Que dice, no, yo no tengo, no, es que, pero la Biblia dice, sí tienes, sí tienes. Puede que otro tenga más, pero eso no significa que tú no tengas. Y dijimos, ¿cierto? Primero, dones espirituales. Dijimos que los dones son manifestaciones del Espíritu Santo. El Espíritu quiere moverse a través de mí para bendecir a otros. Segundo, talentos naturales, habilidades naturales, cantar, actuar, hacer negocios, hacer manualidades, en fin, dirigir, enseñar, en fin, muchas habilidades y talentos naturales. Tercero, bienes materiales. Oye, y ahí uno dice, pero si yo no tengo departamento, no tengo casa, no tengo auto, pero tenemos cosas, tenemos pequeñas cosas, y esas cosas Dios nos las dio para que podamos compartir con otros, servir a otros, ponerlo a disposición de otros. Y lo cuarto, experiencia. Dios nos enriqueció con experiencias, diferentes tipos de experiencias. Nos enriqueció con estudios, lo que estudiamos, ¿cierto? Por ejemplo, en tu caso, Nacho, tú tienes una
un talento pero evidente para las tablas, para los estudios, y estudiaste teatro. Y ese estudio saca más brillo a nuestra capacidad, a nuestro talento. Y así, los estudios, el trabajo, la experiencia laboral nos ayuda también. Los viajes que hemos hecho y las experiencias dolorosas, todo eso es parte de las riquezas que Dios nos ha dado. Entonces, no sé qué piensan, pero bueno, como siempre pasa para mí, Dios primero me habla a mí cuando comparto la palabra, cuando preparo una predicación. Y Dios me habló fuerte de esto, de que Dios había puesto en mis manos muchas cosas. Y creo que una de las lecciones que puedo rescatar de esta primera lección, porque quedan dos más, es que a veces nosotros creemos que no tenemos cuando en realidad tenemos, y tenemos más de lo que creemos. ¿Sí o no? Sí. ¿Qué Sí. piensan? ¿Creen ustedes que hay como este sentir de que como que no tenemos, una mentalidad como que somos pobre. pobres, como que nos tienen que dar, tenemos que recibir y no dar? Sí. Yo creo que hay claro, existe o se asocia la riqueza muchas veces solamente Con el con el dinero, dinero. o con lo tangible, o como, claro, el dinero, mientras yo adquiero, tengo riqueza porque tengo, y eso en cierta forma me da como una estabilidad, pero no es tan así, según lo que tú comentas, y claro, y según lo que dice la palabra, o sea, hay un pensamiento muy marcado que muchas veces tenemos muy impregnado en nosotros mismos con la pobreza, de que no tenemos nada, de que tenemos que, o sea, de que todo se nos tiene que dar, de que o sea, tienen que entregársenos todo, ¿ah? Pero como tú dices, tenemos mucho por entregar. Dios nos ha dado habilidades, dones espirituales, Dios nos ha entregado sabiduría, y esa sabiduría se va construyendo, o sea, Dios es tan generoso que Él Totalmente. constantemente nos va dando sabiduría, y esa sabiduría hay que compartirla, hay que entregarla. ¿Entiendes? Y me hace pensar que, ¿sabes por qué no tenemos? Porque no damos. Exactamente. ¿Cachai? Es Pedimos. como heavy. Pero esa Ujú. mentalidad de pobreza, primero es un engaño, Mm, pero segundo después nos va convirtiendo en pobres realmente, porque no damos. ¿Se sí. fija? Entonces creo que tienen mucha razón en esto de esta mentalidad de pobreza, y esta mentalidad de pobreza es porque no damos, porque nos guardamos todo para nosotros y queremos que nos den solamente. Y el Señor Jesús lo dijo claramente: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces creo que es súper clave esto. Si hay alguien que nos está escuchando ahora y que piensa, no, si yo tuviera un poquito más, ahí podría dar. No, es que el Señor tiene que darme más, yo no estoy capacitado. Y sucede que Dios sí nos ha dado. O sea, partiendo por los dones espirituales, todos tenemos a lo menos un don, una manifestación del Espíritu para el provecho de los demás. Entonces, eh, ser fieles con lo que tenemos. Primero, abrazar la verdad de que sí tenemos, ¿no? Y de eso que tenemos, ponerlo al servicio de los demás, al servicio de Dios, poniéndolo al servicio de los demás. ¿Sí? Se da mucho, ¿Mm? estaba pensando ahora que es como súper contradictorio, porque también entre tú más das, o sea, entre más tienes, es como que más egoísta también te pones. Muchas veces la gente que tiene poco es la que más da. Es como súper, es contradictorio lo que, Totalmente. claro. Y me hacía mucho sentido lo que decía el Nacho, de que muchas veces también no pedimos a Dios, no le pedimos al Espíritu Santo sabiduría
y quizás que nos muestre en qué podemos servir a los que nos rodean. Me acuerdo que ese día tú planteaste, por ejemplo, si yo tengo 5 chaquetas, por ejemplo, digo, oh, no tengo, pero yo no tengo tanto dinero, pero tengo 5 chaquetas, ¿para qué voy a tener 5? Doy una, doy la otra, ¿me entiendes? Entonces, es como pedirle al Espíritu Santo, ser súper honesto. Yo siempre he pensado que si uno es honesto, le dice, Señor, ¿sabes qué? En verdad, quizás no tengo dinero para poder darle a una persona, pero ¿qué puedo darle? ¿Qué a lo mejor le puede servir a esta persona que yo veo que está en una necesidad? Puede ser, como tú dijiste, una llamada por teléfono, un aliento. Yo creo que muchas veces eso es mucho más valorable que muchas veces el dinero. Wow. Una palabra de aliento, eso también tú, me acuerdo que dijiste el domingo, cuando tú llamas a la otra persona para animarla, ¿sabes qué? Hoy sentí en mi corazón llamarte por teléfono y decirte que Dios te ama. Nada más, incluso de repente, porque uno de repente también es como, ay, tengo que darle una palabra así como una profecía, y no, solo decirle Dios te ama. Hay muchas personas que, wow, quedan como sorprendidos. Entonces, yo creo que es importante pedirle al Espíritu Santo que nos vaya mostrando y que nos muestre las personas, a quién. ¿Quién en este momento, Señor, en este momento hay alguien con necesidad? Muéstrame y qué es lo que cómo yo podría servir a esa persona, cómo podría honrarla. Wow, mira, ¿sabes lo que viene a mi mente al escucharte, Ingrid? Que a veces pedimos más del Espíritu. Y yo me acuerdo muy bien cuando el Señor me dio esta convicción. Llevábamos harto tiempo en avivamiento en la iglesia, en este avivamiento incipiente, cuando empezó todo esto. ¿Saben que yo me acuerdo que el Espíritu Santo puso esta convicción en mi corazón? Cuidado, Antonio, yo no soy un showman. No pidan más de mí para entretenerlos. ¿Cachai? Y, y esto que tú ves en la palabra, que el derramamiento y el obrar del Espíritu es una obra de amor. Entonces el Espíritu dice, ¿para qué quieren más? ¿Qué van a hacer con lo que les doy si solo lo guardan para sí? Si solo van a la iglesia. Ahora, poniéndonos un poquito antipáticos, ¿no? Pero es lo que a veces el Espíritu Santo nos exhorta y nos reprende, ¿cachai? Y entonces esto que el Espíritu, cada don del Espíritu es una expresión de amor. Entonces, otra vez, lo mismo que tú dices, lo que tengo, entregarlo, ponerlo al servicio de los demás. Y entonces el Espíritu me va a dar más. Lo vamos a ver en la lección 3, ¿no? Pero esto de, si tan solo pudiéramos cambiar esta mentalidad en nosotros y dejar de vernos como personas que necesita que les den y mirarnos a nosotros como personas que sí han sido enriquecidas. Y eso ya sería una tremenda revolución. Cambiar esa mentalidad. ¿Te fijas? Esa mentalidad de pobreza, que como decías tú, Nacho, nos sume en más pobreza porque a la larga lo que tú crees se va haciendo una realidad. Lo que tú vas declarando con tu boca se va transformando en una realidad. Y el pueblo y el reino de Dios se va empobreciendo, ¿no? ¿Sí? ¿Sabes qué? O sea, muy cortito respecto a la pobreza. Bueno, en los diarios hay personas que, o sea, no los voy a nombrar, pero son muy claros. Hay ciertas personas que ostentan mucho con su riqueza, con su riqueza. Y antiguamente fueron muy pobres, pero siguen viviendo como pobres. Sí. Es contradictorio, o sea, como alguien que tiene mucha riqueza, mucho dinero, muchas propiedades, pero siguen viviendo como pobres. Sí, sí, ¿Me entiendes? tal cual, tal cual. Es porque la pobreza primero es una mentalidad, ¿no? Sí, Exacto. sí. Entonces, hermanos queridos, hermanas queridas, hemos sido enriquecidos, hemos sido enriquecidos. Segunda, la lección 2. La lección 2 es que las riquezas no son nuestras, y lo dijimos así, esas riquezas no son nuestras, eso es en la administración. El primer concepto era la asignación, el segundo es la administración. Nos han sido prestadas y se nos va a pedir cuenta de todo lo que se nos dio. Y a veces también un poco mentalidad de pobreza, es que todo lo guardamos para nosotros.
no compartimos, sino que todo es para nosotros porque no, es que me puede faltar, no, es que uno tiene que cuidar sus cosas. Y otra vez, esto es como algo que nos enseña el mundo. Tiene que cuidar lo que tiene que cuidar su platita, tiene que, qué sé yo, cuidar sus recursos. Eh, y el Señor nos enseña otra cosa. El Señor dice que no son la riqueza de los siervos, no es de ustedes, es mía, yo se la voy a entregar para que ustedes la administren. Eso quiere decir que el auto que tengo o que tuve, o la casa donde estoy, o lo que hablábamos recién, de mi ropa, todo, es cosas son cosas que Dios me dio y que son prestadas y que yo tengo que administrarlas, ¿no? Entonces está también esa mentalidad de, ¿cómo se llama?, de acaparar solamente para nosotros. Y la tercera, la lección 3, que creo que es como la más desafiante, es que Dios desea que yo multiplique. Esta es la multiplicación, la asignación, la administración y la multiplicación. Dios desea que yo multiplique. El siervo dice, aquí están las 5 que me mandaste, aquí están otras 5, las multipliqué. El otro también, 2.000, aquí están las otras 2.000, las multipliqué. Pero el otro no la multiplicó. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cómo nosotros multiplicamos lo que Dios nos ha dado? Y volvemos al principio del que estábamos hablando. La única forma de multiplicar es compartiendo con otros. Dios me va a dar más cuando doy. Y eso es heavy, chiquillos, porque eso es contrario a todo lo que nos enseña el mundo. Tenemos más mientras más guardamos para nosotros, pero en el reino tengo más cuando más comparto con otros. Y el ejemplo supremo de esto es Jesús, porque Él sembró su vida en la cruz y tuvo una cosecha impresionante en el cielo. Dice la Biblia, ¿se acuerdan en el Apocalipsis? Miles y millares y millares y millares de todas tribus y lenguas que lo van a exaltar. Una vida fue sembrada en la cruz y miles y millones le van a dar gloria. Él se humilló desnudo en la cruz, vejado, torturado, humillado en lo verbal, en lo psicológico, aparte de lo físico, pero miles y millones lo van a exaltar por siempre, dice la Biblia, toda rodilla se va a doblar. Entonces, wow, es otra vez lo que tienes, entrégalo, siémbralo, y eso va a traer fruto abundante. A mí me encuentro, para mí es súper desafiante, me encanta. Sí, sí, es Pero uno tremendo. más después Dios te devuelve a ti, como decía. Sí. Bueno, es tremendo. Ahora, la pregunta que siempre, que es como eje de nuestro revive, es el cómo, chiquillos, el cómo. Y aquí me gustaría que ustedes pudieran contarnos cómo fue su proceso de servir al Señor. Por ejemplo, Nacho, yo sé que tú toda tu vida estuviste involucrado en el servicio, tus papás súper activos, pero no así el caso de Ingrid. La Ingrid de a poco se fue involucrando hasta hoy ser parte del núcleo de la iglesia, digamos, del equipo pastoral. Pero ¿cómo fue el proceso de ambos? ¿Cómo fueron aprendiendo esto del servicio? ¿Cómo lo fueron viviendo? No sé cuál de los dos abre los fuegos. Sí, pues yo vengo de una familia que no es de iglesia. O sea, mis papás son católicos y bueno, una tía me llevó a mí y a mi hermana a la iglesia. Después hubo un tiempo en que yo me alejé de Dios y después, como a los 23, ahí el Señor como que yo sentía que algo me faltaba. Estaba justo terminando mi carrera, pero era como, que son como el tiempo donde uno como que más se siente empoderado, y yo me sentía así como que algo me falta. Y bueno, ahí el Señor los puso a ustedes en mi camino. Y yo me acuerdo porque siempre pasa que al principio uno, sobre todo cuando viene recién llegando, es como que, pucha, ¿qué puedo hacer? Uno ve a algunos que están en la adoración, otros que están enseñando, pero yo me acuerdo que esa vez yo le dije al Señor, Señor, yo no sé en lo que soy buena, pero yo te quiero servir. Esa fue como como mi oración inicial.
Y la verdad es que después fui como súper, no sé si la palabra es como busquilla, y como que fui probando como en distintas áreas, y ahí el Señor también como que te va mostrando en lo en los dones o las capacidades que a ti te da. Pero yo recuerdo que esa siempre fue mi oración. Señor, yo no sé, no sé todavía en qué yo te puedo servir, pero yo tengo un corazón dispuesto y quiero hacerlo. Quiero servir. Es- Quiero estar en algo. Eso es muy clave. Yo creo que todas las personas, Ingrid, de los que están Ujú. escuchando ahora, no sé, un 90%, a lo mejor me quedo corto, le hemos hecho esa pregunta al Señor, Señor, ¿en qué te puedo servir? Si no, Sí, eso es buena. claro. No, pero de verdad, la gente dice, mira, este canta, este predica, y yo no, nada, ¿en qué puedo servir? Y la clave Exacto. para ti entonces fue el corazón dispuesto. Señor, aquí estoy. Yo siento que eso, yo creo que el Señor cuando ve realmente un corazón dispuesto es como cuando a veces te dicen, cuidado con lo que le vas a decir al Señor, porque el Señor te lo va a tomar en cuenta. Lo cobra. Lo Lo cobra, cobro, claro. sí. Sí. Y Y, y yo creo que eso, él ve un corazón dispuesto y dice, ya, vamos. Y también es importante, yo creo, el relacionarte, el hacer comunidad igual. Por ejemplo, si yo ya estoy recién llegando o llevo un tiempo en la iglesia, pero no me junto con mis demás hermanos, no participo en las cosas de la iglesia, en verdad no voy a poder decir, hoy sabes que a lo mejor en esto podría yo ayudar, veo que a lo mejor mis habilidades van por este lado, porque si al final soy como un llanero solitario, por decirlo de alguna forma, nunca tampoco voy a saber, ni los demás tampoco van a poder ver como tal el cual, tesoro que yo tengo. Porque yo tal creo que eso cual. también para mí fue súper importante. Cuando yo recién llegué también estuve personas importantes que me dijeron, ¿sabes qué? Yo veo que tú tienes esta habilidad. Yo creo que tú podrías estar en este lado. Yo creo que eso también es importante. No estar solitario, sino que involucrarte. Involúcrate en las cosas de la iglesia. Creo que eso Ahora, es... ahora hubo un momento en donde tú decidiste irte al norte, te fuiste a Vallenar a servir. ¿Cuánto tiempo estuviste en Vallenar? Ya ni me acuerdo. ¿2 años? Años. 2 años. Sí. Igual, ¿cómo fue ese proceso? Porque son palabras mayores, servir a tiempo completo. ¿Qué es lo que te pasó adentro, así, Ingrid, así, sincericidio? ¿Fue difícil la decisión? Y pues sí, igual es difícil tomar una decisión de llegar, dejar como tu iglesia, dejar tu, como tu tranquilidad de cierta manera, por decirlo así, pero es que es como volvemos a lo mismo. Yo me acuerdo que en ese tiempo yo ya estaba como apoyando a los líderes de los jóvenes, en ese tiempo. Yo ya estaba participando como en el grupo y sentía mucho esto de trabajar con los jóvenes y con los adolescentes. Era como algo que, y me acuerdo que también habíamos ido a estas conferencias en Argentina de especialidades juveniles, entonces era como, wow, yo sentía que por ahí iba mi camino como de estar con las personas. Y justo pasó que a mí me echaron de la pega, entonces ahí el Toñito me acuerdo que justo fuimos a hacer un retiro de Victoria a Vallenar. Y como yo estaba sin pega, ya pues Grisita, vamos, porque en ese tiempo apoyaba multimedia. Ya pues vamos. Entonces llegamos Buena. allá, digo, ¿te acuerdas? Sí, yo estaba en toda esa en Sierva, multimedia. ¿viste? Eso también, es como, chiquillos, los que son solteros, es como aprovechen eso Buena. también la soltería. Aprovechenla, pero aprovechenla metiéndose en muchas cosas, apoyando en la iglesia, porque eso también tienes mucho más tiempo y tienes la fuerza, las ganas, tienes todo. Po. El tiempo. Exacto. Mm. Y me acuerdo que ahí conversando con la familia alemana que estaba, eh, como que les dije lo que yo estudiaba y que aparte me encantaba trabajar con los adolescentes y como que, ya, esta niña. Qué bueno. Ahí no, igual no fue fácil tomar la decisión, pues dejar la casa, dejar la iglesia también, los amigos,
pero yo quería crecer porque yo quería trabajar con los jóvenes, quería ver otras realidades. Y yo sabía que eso de cierta manera me iba a ayudar para lo que el Señor me tenía como destinada, o el trabajar con personas, ver otras realidades. Y aparte que eso no solamente me ayudó en lo espiritual, también como que me ayudó completamente. Entonces, yo creo que ahí también un corazón dispuesto, así, ya, vamos. Y pedí consejo también, sí, tampoco llegué y me fui sola. Pedí consejo y todos me dijeron, sí, anda, aprovecha. Tenía el tiempo, todo, así que aprovecha y va a ser siempre una bendición. Y sí, pues fue una tremenda bendición poderme a ballenar Te fuiste a una realidad muy dura, muy súper, tremenda. Sí. sí, de adolescente, sí, una realidad es que uno en verdad nunca, acá en Santiago era imposible que las pudiera como conocer. Mira, Ingrid, y así una perlita de alguna semilla que tú pudiste sembrar en la vida de alguien y que te trajo satisfacción. ¿Pudiste experimentar eso? Servir a Sí, personas que tienen tanta necesidad y marcar sus vidas. sí, sí. Bueno, trabajamos con niñas de hogares, adolescentes y también chiquititos, y aparte yo también, porque nosotros también participábamos en una iglesia, y la mayoría de los jóvenes de ahí también participaban en el Conéctate, que era el grupo de jóvenes. Y aparte de estar así como trabajando en el Conéctate, yo tenía que disipular a un grupo de niñas. Y yo veo ahora algunas niñas y es lindo ver de que tú de cierta manera participaste como en su proceso de conocer a Cristo. Y también creo que lo que uno vive también le sirve, es como tu testimonio para contarle a ella. Yo lo que más le decía, aprovechen, no se alejen de Dios, porque de verdad la edad entre los 15 y los 20 es la mejor edad para enamorarte de Jesús, para conocerlo. Y sí, es lindo ver después niñas que tú las ves y están súper bien de cierta manera. Wow. Tocar la Mm. vida de personas, no hay nada como eso, ¿no? Sí. En tu caso, Mm. Nachito, ¿cómo fue? ¿Cómo fue tu proceso de ir involucrándote? ¿Cómo tu acercamiento al servicio? Eh, bueno, yo fui a la iglesia desde que tengo conciencia. Mi papá siempre fue cristiano, mi mamá se convirtió más con el tiempo, o sea, se convirtió antes de que se casaran. Y me acuerdo que siempre iba a la iglesia, después más o menos desde los 6 años vivimos en la iglesia, o sea, fuimos guardatemplo. Entonces, recuerdo que siempre fueron misioneros, iban a la iglesia misioneros y me gustaba eso, o sea, Mm. me gustaba escucharlos, o sea, fui a conferencias misioneras, Mm. entonces siempre me gustó escucharlos sobre las etnias y sobre el servir, ¿me entiendes? Entonces eso como que en cierta forma marcó, o sea, Dios marcó mi corazón Mm, en este ámbito. mm, Y después fui creciendo, tuve algunos encuentros con Dios, pero yo me acuerdo que una vez leímos el libro de los Hechos con mi mamá y, y leímos el libro, o sea, todos los pasajes, y me marcó mucho el libro de los Hechos, el capítulo 8 cuando Felipe se encontró con el etíope. Y esa conversión me marcó en cierta forma que había algo más, de que la vida en Cristo era una vida sobrenatural, mm. Wow, que dar era lo máximo. wow. Entonces, ese capítulo, esos versos me marcaron. Después, en la adolescencia fui creciendo, fui participando en el liderazgo de los jóvenes, ¿ya? De- Después viví un proceso en que me enojé con Dios por ciertas cosas que vi en la iglesia, ¿ya? De esas que nunca faltan.
de pasa, esas que ¿no? nunca faltan, viví una división de una iglesia y después volví a Cristo. Él me buscó. Y claro, Él me buscó y yo lo estaba esperando también. Y, y ahí empezó como una revolución ya más profunda de que de, del servir, que Dios me amaba tanto y Él me entregaba tantas cosas que yo tenía que compartir, de, de la pasión por las personas, que Dios amaba a Mm, todas las personas, que Dios ama a las naciones y que las quiere mm. tanto que Él quiere que se vuelvan a Él. Y esa es la misión, y ese es el tema con el servicio. Mm, Mira, bueno, yo cada vez que hago estos programas yo me siento tan ministrado porque eso que acabas de decir que es tan simple, Nacho, eh, la pasión de Dios por las personas. mm, Él es un apasionado por las personas, incluso en la misión transcultural, lo que mencionabas tú, cuando hablamos de que Dios ama a las naciones, pero Dios no ama las banderas, Dios ama a las personas de las mm, naciones. mm, La pasión de Él son las personas. Entonces, es genial cuando uno, lo mismo que decía Ingrid, o sea, el ver vidas que son de alguna manera tocadas por ti mm, y son transformadas, es como está súper alineado al corazón de Dios, porque eso es lo que Él quiere hacer, ¿no? mm. Entonces, como Él está apasionado por las personas. Sí. Y de Au- alguna manera, perdón, sí, Toñito, sí, él ocupa cada una de tus vivencias para que tú Mm, después puedas tal cual. bendecir a los demás. Es lo que tú también, uno de los puntos. Sí. Por ejemplo, a mí lo que me pasó en la adolescencia de haberme alejado, que yo, claro, yo me alejé porque como no tenía mi familia que me dijera Ingrid, anda a la iglesia y todo, Mm, entonces yo después yo tenía esa autoridad como para decir a las chicas en Ballena, chicas, de verdad, no se alejen de mm, Dios. mm, El mm, mundo puede mostrar muchas cosas, pero mm, el amor de Él nunca va a mm, cambiar, Él siempre va a estar ahí. Entonces, ese era como en ese tiempo mi sentir más grande, era como hablarle a las chicas, a los jóvenes, de que no perder el tiempo, sino que realmente enamorarse como de sí. Jesús. Sobre ¿Sabes todo en tú? realidades tan heavy Tan que... fuerte. ¿Sabes Mm, tú que, bueno, hace años atrás, una pareja que estaba en nuestra iglesia, que se fue de Santiago y ahora participan en otra iglesia, eh, ellos tuvieron una experiencia muy heavy de una pérdida de un bebé. Y yo me acuerdo muy bien que quienes acudieron a ayudar a esa pareja fueron Francisco y Susana, porque ellos mm, habían vivido una situación de pérdida también y habían mm, sufrido mucho con Marianita. Todavía nosotros la recordamos, Marianita, ahí alcanzó a vivir algunas horas solamente. Y bueno, hace poco, bueno, todos sabemos la situación que vivió la Maca Delgado y están en el norte, vuelven en unos meses más, mm, pero ellos llevaron adelante el embarazo de Rafael Elías, a pesar de que venía con una malformación. Y ellos vivieron todo ese proceso, ¿cierto? Vivimos con ellos el proceso también. Después vino el otro proceso de pérdida de la EMI con José mm, Daniel, que toda la iglesia lo vivió y que fue una cosa muy fuerte para todos nosotros. mm, Pero hace poco también hubo otra hermana que es mm, la Coté, que todos mm, conocemos, ¿cierto? Y estaban esperando familia con el Maelo, súper contentos, todos nosotros también contentos y animados, y aunque estaba recién en formación los primeros meses, pero también hubo una situación allí con con su embarazo y finalmente tuvo una pérdida. Pero lo que quiero mm, decir es lo siguiente, quienes llamaron a la mm, COTE, quienes pudieron ministrarla, porque nosotros la pudimos ministrar, Natalia habló con ella, qué sé yo, pero quienes pudieron ministrar con más claridad y después la Cote decía, ¿sabes qué fue una bendición tan grande? Fue Macarena y la Emi, ¿cachai? mm, Decirle, mira, se puede salir adelante, hace esto, y, en fin, cosas que yo no hubiera podido decirle, que tal vez tú no hubieras podido decir a pesar de que la amamos, que Natalia mm, no hubiera podido decirle a pesar de que la ama,
pero que otros que sí vivieron esas circunstancias difíciles sí pueden hacerlo. Entonces, te fijas, las experiencias dolorosas también son una riqueza que Dios a la larga te da. Entonces, pero otra vez, tiene que haber un cambio de mentalidad porque, y lo decíamos el domingo también, hay gente que se queda en su dolor, no lo siembra en otros, no lo reconvierte en otros. Entonces, eso queda sin fruto. Llevas años y años y siempre te refugias en ese dolor. No es que, por ejemplo, yo no tuve papá, no es que a mí nadie me hizo esto, no es que yo tuve esta pérdida, no es que yo se me murió tal cosa. Y siempre te quedas ahí, pero no dejas que el Espíritu Santo venga y lo redima y que eso sea semilla que dé fruto en otro. Entonces, eso es muy, muy heavy también, ¿no? Sí, sí, las experiencias que uno tiene en la vida. Exacto, y ese cambio de mentalidad. Los errores que uno puede cometer, Dios después los puede ocupar para poder bendecir a otra persona y decirle, hey, a mí me pasó esto, mejor toma este otro camino en que te puedo ayudar. Exactamente, sí, sí, tal cual. Ahora, bueno, pensando lo que viene hacia adelante, es increíble, ya se nos vamos llegando al final de siempre se nos pasa volando este tiempo. Uno al principio dice, ¿qué vamos a hablar? Pero el tiempo pasa volando. ¿Saben una cosa, chiquillo? Y Ingrid, yo creo que esto te va a tocar a ti de manera especial y tal vez a mucha gente que está viendo este programa. Dios, ¿cierto? Estamos cerrando el trato de arriendo con una casona en Providencia. Cuando salimos de Lord Cochrane, estuvimos mirando diferentes sectores y el Señor abrió esta puerta en Providencia. Y sabes tú que esa casona está al frente, cruzando la calle Antonio Varas del Hospital Calvo Maquena. Y hoy Fabián y Gaby, no, ayer Fabián y Gaby nos mostraban, porque sucede que Melissa, la Meli, la hermana del Fabián, ella es técnico en enfermería, ¿no? Entonces ella entró a trabajar al Calvo Maquena. Entonces le mandó a ellos la foto de un bebé de 2 meses. ¿Te la mandaron a ti? Sí. Wow. Estamos orando por... Wow. Y él es hijo de una chica que tiene un problema de drogadicción y ella dice que no se lo pudo llevar y está en el hospital. Y el personal del hospital lo atiende y todo eso. Es tan fuerte para nosotros también, como familia vimos esa foto y todo, y sentimos otra vez esta punzada del corazón de Dios. ¿Te fijas? Y miren, les voy a contar otra cosa. Hoy en la mañana, yo tengo un devocional con Pablo, mi hijo mayor. Estamos teniendo un devocional. Y él habíamos visto la foto de este bebé. Y haciendo el devocional, de repente Pablo empieza a llorar. Y yo no sé qué le pasaba. Entonces le digo, ¿qué pasa? Le dice, me dice, papá, que no me puedo sacar de la mente al bebé. Entonces me dice, lo siento. Y yo le digo, hijo, no. Hay lágrimas que nosotros tenemos que derramar. Hay lágrimas que tenemos que derramar. ¿Sabes por qué? Porque Dios derrama esas lágrimas. Jesús, Él lloró sobre Jerusalén. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Por qué lo cuento? Porque Dios es un Dios de propósito y Él nos pone en diferentes lugares con un propósito. Entonces Él nos desafía a derramar sus lágrimas frente a la necesidad que hay. Entonces, en el caso tuyo, Nacho, fue por las naciones, una pasión por todas las personas. En el caso de Ingrid fue por las señoritas en el norte, en hogares de menores, en fin. Entonces, pero es la pasión por personas. Yo no sé a dónde el Señor nos va a llevar, qué es lo que el Señor quiera con nosotros, ¿se fijan? Pero el Señor nos invita a soñar, ¿no? Amén. 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 Sí, es súper, es como heavy porque, bueno, yo creo que los que me conocen y me tienen en Facebook, yo rayo la papa con el tema del aborto. Y eso también fue algo que Dios me lo puso cuando quedé embarazada del Aleguito. Fue una vez, incluso parece que fue antes, que estaba leyendo también un artículo del diario y ahí salía un psiquiatra
que hablaba de los niños que quedan abandonados en los hospitales. Oh, y a mí fue como, porque era como, esos niños lo que más necesitan es el amor de un papá, de una mamá, y a mí eso como que me partió mi corazón, de verdad, es algo que yo siento mucho, y después también el estar embarazada, el ver cómo se va formando un bebé, y ver también el tema del aborto, para mí es como, no me cabe en la mente de verdad que hay gente que lo promociona. Pero puedo entender por qué también a lo mejor muchas mujeres toman esa decisión, porque también no hay ayuda, bueno, y un sinfín de cosas que creo que ahí nosotros como hijos de Dios estamos llamados a tomar esa posición. Todo el Lo mismo rato. que los niños huérfanos, un niño que crece en un hogar de niños, es tan importante los primeros meses. Cuando yo estuve en Vallenar, estuve súper poco, como 4 meses estuvimos yendo a un hogar de que habían niñitos, habían bebés desde 0 hasta los 12 años aproximados. Y era increíble ir a ver a las guaguitas, una que las guaguitas, como las tías no están preocupadas 100% de ellos no tienen nada de motricidad, están totalmente quietos, no dejan que los niños grandes vayan para allá, porque si tienen piojo, le pegan los piojos a los niñitos, y ellos después no se pueden, oye, es una realidad realmente desgarradora, y es como, ¿y nosotros qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer cuando ese versículo que dice, Señor, heme aquí, envíame a mí? Tal cual. Yo siento que no solamente es para ir a un país, que está bien, cuando tú te vas de misionero y te dicen, envíame a, no sé, a África, también está en estas necesidades de las personas. Señor, envíame a mí, a esos niños que no tienen un papá, una mamá, a esas mujeres que no tienen cómo poder ver, quizás sacar su vida adelante con un embarazo a lo mejor no deseado, independiente de cómo haya sido, pero que sí hay una solución. Y ese bebé siempre ese bebé tiene un propósito, Dios tiene un propósito con ese bebé. Entonces, como Dios, yo creo que es lo mismo a lo que delante te decía. Cuando ve un corazón dispuesto, Él te pone ahí. Así Incluso hasta por una noticia que tú ves en un diario, cualquier cosa. Sí, tal cual, tal cual. Ahora, como para ir cerrando, chiquillo, este tiempo, ¿cuáles serían los tips? ¿Por qué no entregamos así algunos tips que sean prácticos respecto de cómo Sí. avanzo, cómo doy los primeros pasos en esto del servicio? A mí, por ejemplo, un tip que se me viene a la mente, un consejo. Cuando hablamos de tip, hablamos de un consejo práctico. ¿Cómo sería un consejo práctico para avanzar en el servicio? Primero, sirve con lo que tienes. No esperemos tener grandes cosas para servir. No esperes tener 10 millones de pesos mensuales para poder dar. Sé fiel hoy con lo que tienes. Si tienes 3 pares de zapatos, 2 pares de zapatos, regala uno. Si tienes, por ejemplo, gente sencilla de nuestra iglesia, chiquillos, que me han llamado, me dicen, pastor, nos llegó otra caja de mercadería y ya no había llegado otra. No queremos quedarnos con todo. Mira, qué hermoso. Entonces dicen, vengan a buscarlo. Y lo hemos ido a buscar. Bueno, Nacho me ha acompañado, ¿cierto? Y eso es genial. Lo que tengo, poder entregarlo. Eso creo sería un primer tip. No sé si ustedes, lo que ha servido para ustedes, lo que ha sido una realidad en sus vidas, ¿qué consejo le darían a otros para involucrarse en el servicio? Yo creo que es importante también lo que decía de que estar preguntándole al Espíritu Santo. Yo me acuerdo también, por ejemplo, el auto que nosotros tenemos, el auto que no es de nosotros. A mí mi papá nos prestó por su nieto y todo. Pero siempre con el Nacho dijimos, mira, si hay alguna actividad o alguna cosa, nosotros siempre vamos y si hay el espacio, vamos a llevar a alguien. Y yo creo que eso en la iglesia, sobre todo cuando teníamos actividades tarde, en la noche, que alguien te vaya a dejar a tu casa es
es bacán, pues, Sí, ¿cachai? Es tu auto, algo tan sí, simple como el auto, es que hay más espacio, invita a tu hermano a que se pueda sentar ahí contigo, o incluso hasta apretado, da lo mismo, lo que pero tienes, ponerlo al lo- servicio de. Sí, 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 sí. buenísimo. ¿Qué otra cosa, Nachín? Lo otro es involucrarte en la Mm, casa de oración. Buenísimo. Claro, es como tú planteabas el otro día, que no solamente la tarea es de los líderes de la casa de oración, sino que es conjunta. mm, Es como tú planteabas también, que involucrarte escribiendo a los que participan, ¿m? En distintas cosas, y ahí el Espíritu Santo te va a ir mostrando para qué, en cierta forma, tú fuiste creado en ese sentido. mm, ¿Mm? sí. Buenísimo. Partir con lo más pequeño, con lo poco. ¿Mm? Y claro, claro, y ser fiel también en Sí. ese ámbito. Veíamos Sí, perdón, perdón, sí, dale. incluso, por ejemplo, el preguntar también a tu líder o a tu pastor, Mm, por ejemplo, ahora que vamos a tener el templo nuevo, ¿en qué puedo ir a ayudar? ¿En mm, qué puedo ayudar necesitan algo hacer en el lugar nuevo? Yo sé que es difícil, sobre todo cuando hablamos del aseo. A mí me tocó organizar los grupos de aseo antes de que pasara la pandemia y es difícil, no es fácil decir que la gente se quede, pero eso también yo creo que es importante cuando uno hace algo, no decir, lo estoy haciendo por el pastor, que está bien, o lo mm, estoy haciendo para Cristo. Cristo es el mm, que, a él yo estoy sirviendo. mm, Yo creo que ahí no nos daría lo mismo hacer los baños, la Mm. cocina, nos daría la silla, nos daría exactamente lo mismo. Es un Pero acto de adoración a la larga, ¿no? mm, exacto, y sabes que eso también son actos de adoración Claro. cuando tú empleas lo que Dios te dio, el poder barrer, el poder limpiar, a lo mejor eres más detallista para limpiar, no sé, por un vidrio. Eso también es un acto de adoración y de decirle, ¿sabes qué, Señor? En verdad ahora quizás no estoy en ningún ministerio, no mm, estoy cantando nada, pero te voy a servir en lo que ahora puedo, que es, no sé, haciendo los baños porque se necesitan esas cosas en la iglesia, se necesita las personas que vayan a ayudar. Es la casa para todo y más para el Señor. Amén. Mira, am, yo quisiera decir al cerrar, quiero pedirles después que ustedes oren y puedan impartir lo que el Señor ha puesto en sus corazones con todos los hermanos que están mirando. Em, Primero, veamos el ejemplo de Jesús. O sea, Jesús fue el gran siervo y él resucitó muertos, alimentó multitudes, pero como dijimos, él tocó a leprosos, habló con una sola mujer samaritana, habló con un solo endemoniado. Bueno, otro evangelio dice que eran 2 endemoniados, pero imagínate ya 2 endemoniados para toda una región. Entonces él fue un servidor durante toda su vida, fue un siervo y él nos dejó ejemplo a nosotros. Segundo, una cosa práctica que también la dijimos el domingo. Haz una lista o haz una lista mental o en tu celular anota todas las cosas que Dios ha puesto en tu mano. Anota los dones que crees que tienes, anota los talentos, las capacidades que crees que tienes, las experiencias que tienes, y anota también los bienes materiales que tienes, aunque no sean muchos, ya acabamos de decir con los chiquillos, aunque sean pocos, pero tienes. Tú Mm, puedes creer y puedes ver que otro tiene más, está bien, pero otro puede tener menos, y eso en realidad da lo mismo. El tema es que ninguno de nosotros puede decir, Señor, no tengo. Y mm, mm, entendamos que un día el Señor va a venir y va a decir, Antonio, eso que te di, ¿en qué lo invertiste? Y nuestra pasión con Natalia es invertirlo en vidas, es multiplicarnos en vidas, es que haya mucho fruto. Y nosotros queremos desafiarte a lo mismo también. Recuerda, enraizarnos en el corazón de Cristo es enraizarnos en el corazón de quien dijo, yo vine a servir. Es un mm, corazón de siervo. Así que cuanto más nos enraizamos en Jesús, más, más deseo, más pasión vamos a tener por servir.
Chicos, yo les quiero agradecer su disposición de compartir no solo principios así teóricos, sino que lo que ha sido parte de su corazón. Y yo que los conozco tantos años, sé que aman servir, aman la obra, aman a la gente en ICLAM. Nosotros sirviéramos a tiempo completo. Sí, lo sé, lo sé. Uf, su pasión, sé que estará a tiempo completo. Pero llegará el momento, chicos, llegará el Amén. momento. ¿Sí? Siendo fieles en lo poco, Dios va multiplicando. ¿Por qué no oran los dos por todos los que nos escuchan y que el Señor traiga esa gracia, esa pasión de servir? ¿Sí? Por favor. Ujú, ujú. Sí, Señor, te damos las gracias por este tiempo. Te damos las gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, a través de nuestro pastor, tú nos has hablado sobre el servicio y qué más lindo el poder servir a los demás y no autoservirse. Y realmente yo quiero bendecir a cada persona que está mirando esta conexión, que quizás tal cual como nosotros al principio no sabe dónde, qué poder hacer, cómo poder entregar lo que tú le has dado, que tu Espíritu Santo vayas poniendo en sus corazones lo que hay en el tuyo. Amén. Yo te pido, Señor, que cada uno de los que están acá seamos personas, primero que miremos a los demás como superiores a nosotros, que nos amemos, que Amén. nos honremos, que seamos personas que honremos la vida de cada uno. Y también que seamos personas sabias, Amén. hijos tuyos sabios, de poder escuchar tu voz y realmente ser obedientes cuando tú nos dices, escribe a esta persona, haz esto con lo que tienes. Realmente queremos ser personas que den, no ser egoístas, Señor. Quita todo espíritu de egoísmo, Señor, de Sí, Señor. satisfacernos, Amén. de que siempre seamos nosotros. No, Señor, realmente queremos ser personas bondadosas, daditativas, Amén. Señor, que siempre estemos pendientes de los demás. Yo te pido eso para cada una de las personas que están en esta conexión esta noche, Señor. Espíritu Santo, desde ya muéstrales de tu corazón también. Hay tanta necesidad, no Sí, solamente en nuestra amado. iglesia, afuera, Señor, con las personas, con los que no te conocen. Con esto de la pandemia hemos visto realidades tan crueles en nuestro país, Señor. Y realmente yo te pido, Señor, que tú nos levantes, Señor, como una iglesia que piensa en los demás, una iglesia que mira al prójimo, que sirve al prójimo, que sirve a los demás. Sí, Señor. En el nombre de Jesús, amén. 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 Sí, Dios, gracias porque tú nos has dado tanto. Tanto has Sí, Señor. entregado, tanto nos has dado, aún sin merecerlo, Dios, tú nos has entregado tanto. Y Dios, que en cada uno de nosotros haya esa pasión por dar, Sí, por Señor. entregar, Dios. Dios, yo clamo por los corazones Aleluya. amados, de mis amigos, de mis hermanos, que exista esa pasión por dar, esa pasión por ver en los otros todo lo que tú nos has entregado. Dios, en diversas áreas, en lo que cada uno tú le has dado específicamente. Dios, que cada uno pueda explotar esa área en la cual tú quieres que cada uno se desarrolle, Amén. de entregar todo lo que tú nos has entregado. Espíritu Santo, tú muestra, por favor, y revela, Dios, Sí. en qué área a cada uno, Dios. Y muchas gracias por todo lo que nos has entregado. Y te amamos, Dios. Sí, En el nombre Señor. de Jesús. Amén. 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 Chicos, gracias de verdad por entregar este tiempo y para compartir lo que el Señor les ha enseñado, lo que el Señor les ha permitido aprender.
Y a todos, que el Señor les bendiga mucho, que atesoren esta palabra, que seamos tierra fértil para que la palabra cobre vida en nosotros. Y recuerden, enraicémonos en Jesús. Si nuestras raíces son profundas y están en el lugar correcto, vamos a dar un fruto maravilloso. Así que eso, que el Señor les bendiga mucho, que tengan una hermosa noche, un feliz descanso. Nos vemos este viernes tenemos Noche de Pareja. Luego el sábado está esa serie de actividades para niños, prejuveniles y juveniles, y el domingo a las 11:30 en otro de nuestras reuniones dominicales. Así que el Señor les bendiga mucho. Nos vemos. Chao, chao. Chao, buenas noches.